¿Quieres cerramos la ventana también? Bueno, muy buenas tardes para quienes ya se conectan con nosotros y ya se encuentran desde las redes sociales conectados para empezar este ejercicio que vamos a hacer durante esta hora y pico. Esta mañana tuvimos la posibilidad de hacer el taller presencial y varios de los maestros de Fusakazuka se conectaron, más de 250 conectados, y de verdad pues agradecerles la disposición. Queremos compartir un espacio que hemos titulado El arte de empezar, armonía emocional, resignificando el miedo y el dolor. Y cuando hablamos del arte de empezar nos referimos concretamente a un ejercicio de introspección, a un ejercicio de autoindagación. Cuando yo hablo de la palabra empezar me refiero al acto de ir hacia adentro y darle forma a lo que hay adentro. Entonces, si yo le voy a dar forma a lo que hay adentro, lo primero que tengo que buscar de alguna manera es qué estoy viviendo hoy en mi vida, qué estoy enfrentando hoy en mi vida, qué no quiero enfrentar, qué circunstancias estoy viviendo que son adversas y no quisiera enfrentar. Y de alguna manera, cuando hago ese acto de introspección, de ir hacia adentro, voy a encarar lo que soy, voy a encarar lo que estoy viviendo, voy a encarar mis experiencias. Ponerme cara a cara conmigo mismo es la mejor oportunidad de lo que hemos titulado el arte de empezar. Entonces, ir comprendiendo desde ese encararme, desde ese ejercicio de introspección, no solo cómo estoy viviendo hoy esta realidad, sino también cuáles son las emociones más recurrentes o los estados emocionales por los que transito más recurrentes que estoy viviendo en este momento de mi vida. Entonces, cuando comprendo que estoy viviendo el miedo, por ejemplo, y que el miedo es la experiencia o el estado emocional más recurrente, tengo que saber de manera concreta en mi vida qué significa el miedo, pero sobre todo qué es lo que lo está activando. Hoy yo puedo llamar el miedo a la pandemia, el miedo a enfermarme, el miedo a morir, y pueden surgir una lista bastante larga de lo que es el miedo para cada uno de ustedes. Lo que no puedo generalizar es el hecho de pensar que mi miedo es el miedo del otro. Entonces resulta que yo siento miedo a contagiarme. Perfecto, ese es mi miedo. Pero mi miedo a contagiarme, ¿de quién depende? Depende de mí. Depende de mi historia, depende de mis ancestros, depende de las experiencias relacionadas con la enfermedad y la muerte en mi familia. Esto hace que mi miedo, por mucho que nos digamos que es el mismo miedo entre tú y yo, hace que mi miedo sea genuino, auténtico y solo mío. Entonces, ojo, porque normalmente generalizamos con respecto a las emociones o a los estados emocionales. Es que todos tenemos estrés, es que aquí todos tenemos ansiedad. Y esa generalización no te permite hacer un necesario ejercicio de indagación para descubrir exactamente tu miedo, cómo se traduce o cómo estás llamando a tu miedo. Entonces, hablar de armonía emocional es encarar esas emociones, pero comprender en mi caso particular qué es lo que activa esa emoción, que podría ser perfectamente la tristeza. ¿Qué es lo que activa tu tristeza? ¿Qué es lo que te hace triste? Y resulta que tu tristeza no es la mía. Tiene que ver con tu historia, nuevamente con tus experiencias, con tus situaciones y lo más importante, con la interpretación que haces de esos hechos. Entonces, crees estar percibiendo el mundo y lo describes como una realidad o como una verdad, y realmente lo que estás haciendo es percibiendo el mundo a partir de tu información, a partir de tu interpretación y de tu historia. Entonces, si yo interpreto todo el tiempo, lo que estoy percibiendo está basado en mi conocimiento, en mi experiencia, y no en la del otro. De allí a que no podamos generalizar o simplificar las cosas, justificándolas, hablando que todos estamos así o que las personas nos encontramos de esta manera, que el sector educativo se encuentra de esta forma, porque no es real. Tú tienes una experiencia única e irrepetible, puede que coincidas en la descripción con otras personas, pero tus emociones son únicas porque son basadas en conjeturas que has asimilado o conjeturas que surgen de tus propios recuerdos. Entonces, tú estás reaccionando emocionalmente a partir de esos recuerdos. Y cuando hablamos de resignificar, es que yo puedo generar una nueva comprensión de ese miedo.
yo puedo ampliar mi forma de percibir el dolor o resignificar inclusive la muerte. Porque por doloroso que sean estos acontecimientos, puedo formularme una pregunta que ya de por sí genera todas las posibilidades para recrear ese concepto que tengo de enfermedad, de miedo, de dolor o de muerte. Entonces, ante la enfermedad, ante la muerte, ante el dolor, ¿para qué estoy experimentando esta situación? Si te das cuenta, no es preguntarte por qué me pasa esto, que es una pregunta muy reiterada, es una pregunta que nos formulamos muchas veces. ¿Por qué vivo esto? Y siempre estoy buscando con el por qué que hay una causa o hay un culpable o hay alguien a quien perseguir por esto que me está pasando. Resulta que si me pregunto el para qué estoy viviendo esto, empiezo a potenciar de alguna forma un mundo infinito de posibilidades para comprender que si la muerte ha tocado a la puerta de mi hogar, yo también tengo que empezar a darme cuenta que hay nuevas lecturas que puedo hacer sobre ella. Por ejemplo, me lo decía precisamente una maestra hace un tiempo atrás. Estaba de pelea con un compañero de trabajo, un compañero maestro. No se hablaban hace 3 meses por la discusión, digamos, no voy a decirle tonta, pero por una discusión de algo tan simple, tan sencillo, pero que para el tema del ego de cada uno de ellos, por orgullo, se dejaron de hablar. Precisamente él le da COVID, fallece, y ella queda con la sensación de ese rencor y ese resentimiento la empieza a hacer sentir culpable, a sentirse muy mal. Entonces, ante la pregunta, ¿para qué yo experimento la muerte de mi compañero?, le lleva a responderse algo tan sencillo como para dejar la pendejada de guardar rencor hacia las personas o para no seguir guardando resentimientos por años, por orgullos o por un ego expandido que lo único que hace es incrementar una conciencia de separación como si eso fuese real. Eso está en el inconsciente colectivo, pensar que estamos separados, pero resulta que hay una conciencia de unidad y todo lo que experimento a tu lado tiene que ver con los dos, tiene que ver conmigo y contigo. Nunca estamos ni en el lugar equivocado ni con las personas equivocadas, siempre estamos en el lugar correcto y con las personas que tenemos que aprender. Inclusive con quienes tengo experiencias de dolor, de maltrato, de situaciones difíciles, hay un aprendizaje que extraer. Entonces, ojo con el para qué, porque inmediatamente te expande y te responsabiliza. ¿Para qué estoy transitando por este momento de enfermedad? ¿Para qué estoy viviendo esta situación de separación? ¿Para qué estoy viviendo este miedo constante a el regreso o al retorno mejor? ¿Para qué estoy? Y esa pregunta siempre te va a permitir ir expandiendo tu mirada, pero también haciéndote responsable de tus propios sentimientos, de tus propias emociones. Cuando dejas de establecer el por qué, ya dejas de buscar culpables o dejas de estar culpando o señalando. Y resulta que allí está la clave, porque entonces si yo me formulo el para qué, doy los primeros pasos en poder responder esto. Yo me he encontrado en estos días, sobre todo que estamos viajando por todo el país, con muchas experiencias del retorno a la presencialidad, y una de las cosas que más he encontrado es el común denominador con respecto a no estamos listos, la institución no está lista, la institución tiene estos problemas de infraestructura, pero resulta que estos problemas los arrastramos de hace 25 años. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo que hoy realmente tú no solo te quejes, sino que realmente te responsabilices por cómo viene tu institución? Y ahí nos hacemos responsables todos. Aquí no se trata ni de señalar a un directivo docente, ni de señalar a la Secretaría de Educación, ni de señalar a los maestros, es que todos somos responsables de la situación que enfrentamos en nuestra comunidad educativa. Entonces lo hablaba precisamente en el departamento de Sucre la semana pasada. ¿Cuántos años llevan ustedes con este problema con respecto al acueducto? Por decirles un caso. Me van a decir, no, esto siempre ha sido así. ¿Y yo, ¿y cómo resolvían? No, pues aquí pues realmente íbamos a las casas en el recreo para usar el baño. Tú llevas 15 años así y no te preguntas o no cuestionas qué necesitamos. O sea, nos acostumbramos también a solo quejarme, a solo atacar y no hacerme cargo y responsable de lo que me corresponde a mí también. Es que eso no me corresponde de eso. Pues tú eres miembro de una comunidad educativa y tú decides qué te corresponde y qué no. Pero si simplemente
se trata de que otro tiene que hacer y yo me cruzo de brazos, no soy responsable, simplemente estoy esperando que se solucione por otros lados siempre. Entonces, ojo, porque cuando estoy mencionando el para qué como una pregunta potenciadora, como una pregunta que me expande, me pregunto el para qué estoy en una comunidad educativa con estas dificultades. ¿Para qué vivo esta situación tan difícil que estamos viviendo? ¿Ves? Y siempre el para qué va direccionado a tu propia experiencia. Por eso empecé diciendo este espacio de reflexión, qué experiencias estás viviendo hoy que no quieres vivir, qué situaciones estás viviendo hoy que no quieres experimentar. Entonces, vamos a tener tres momentos. El primer momento muy relacionado con la expresión emocional, con la forma como comunico mis emociones, con la forma como debo ir educando mis emociones. El segundo momento vamos a analizar cómo el lenguaje interpretativo nos va distanciando de la posibilidad de descubrir qué es lo que me estresa realmente y ante los acontecimientos estresantes reiterados en mi vida cotidiana, qué es lo que activa ese estrés. Y finalmente vamos a crear un episodio, a tener un episodio, centrado en una reflexión sobre el trastorno de ansiedad, que sé que tanto Fusacasuga como varias entidades del país están transitando por este trastorno de ansiedad. Vamos a encararlo un poco y a tener 5 cambios. Lo que pasa, usted se emociona porque tiene una historia y porque esa historia le lleva a reaccionar, porque tiene unos anclajes en su cerebro a nivel neural, a nivel neurológico, que le hacen que usted responda emocionalmente. Entonces, vamos primero a aproximarnos un poco a esa educación emocional a través de un texto que quiero compartirles y que efectivamente esta mañana hacíamos, para que entre todos, y aquí me ayuda el compañero que está transmitiendo este en vivo, entre todos podamos responder a 2 preguntas a partir del texto. Entonces, el texto es el siguiente. Es un cuento Rumi que dice así: el ser humano es una casa de huéspedes, cada día una nueva llegada, una alegría, una depresión, una decepción, una toma de conciencia momentánea llega como un visitante. Aceptémoslos a todos, aunque se trate de un aluvión de tristeza que violentamente deja la casa sin muebles. No obstante, trata a cada invitado con educación. Podría dar lugar a una nueva alegría. El pensamiento sombrío, la vergüenza, la maldad, acéptalos riendo a la entrada y haz que pasen al interior. Sé agradecido por todo lo que te llegue, pues han sido enviados como guía. Ese es el texto Rumi, que precisamente lo compartí esta mañana. Para mí era un poco difícil de comprender porque me invitaba a que aceptara la maldad o a que aceptara la violencia, que aceptara el pensamiento sombrío, que aceptara la vergüenza. A ninguno de nosotros nos enseñaron a aceptar la adversidad, nos aceptaron a buscar el bienestar y a rechazar todo lo que genera malestar. Pues resulta que el texto nos dice que aceptemos todas las experiencias con una sonrisa, y es allí donde quiero preguntarles, ¿qué huéspedes durante toda esta pandemia, durante estos 18 meses, un poco menos, 17 meses más o menos, que llevamos con esta situación, qué huéspedes han sido bienvenidos y qué huéspedes no son bienvenidos o hemos rechazado? Y entiéndase la palabra huéspedes como emociones, sentimientos, comportamientos, hábitos que les he dado la bienvenida, y aquellos a los que no les he dado la bienvenida o inclusive les cierro la puerta. Entonces les voy a invitar, que en los comentarios de Facebook usted pueda escribir qué ha sido bienvenido durante esta pandemia, cuáles son los huéspedes que les he dado ingreso, comprendiendo sobre todo la frase inicial que dice: el ser humano es una casa de huéspedes. Entonces, huéspedes bienvenidos, huéspedes no bienvenidos. Como sé que la transmisión es probable que tenga alguna demora, voy a dar unos minuticos, unos segunditos de silencio, y me vas compartiendo, por favor, huéspedes bienvenidos y huéspedes no bienvenidos, según van respondiendo las personas que están conectadas, que no sé cuántos se han conectado hasta el momento. En este momento tenemos 66 personas. Perfecto. Entonces, con las 66 personas que están en casa o desde su institución educativa, les pido nos compartan qué huéspedes han sido bienvenidos y qué huéspedes no. ¿Cuál es rechazo? Entonces nos damos allí unos segunditos. Apenas aparezca alguna respuesta, me la vas compartiendo, por favor.
Muy bien, mientras ustedes van incorporando sus respuestas por medio de Facebook, es fácil darle la bienvenida a los huéspedes que armonizan la vida, a los huéspedes que me hacen experimentar tranquilidad, a los huéspedes que me permiten sentirme en paz, a lo que está relacionado con el bienestar, con la felicidad, con la alegría. Esos son huéspedes bienvenidos fácilmente. ¿Qué huéspedes resulta incómodo aceptar? Pues aquellos que son adversos, ¿no? La negatividad o lo que hemos denominado la persona tóxica o lo que efectivamente tiendo y he aprendido a rechazar. Entonces vamos a ir escuchando algunas. Dice Pilar Alfonso, bienvenidos la empatía y la solidaridad. Bien. Clara Amaya dice, le cierro la puerta al insomnio. Bienvenidos al huésped para apoyo familiar. Muy bien. Dice Liliana Mercedes Pedraza, bienvenidos los que se cuidan, toleran, traen armonía, alegría, paz. Perfecto, súper. Entonces, ojo, si la casa es de huéspedes, en la casa de huéspedes nadie se queda, todo huésped transita, ¿sí es claro? Todo huésped puede transitar. Cuando digo que transita, quiere decir que cuando ingresa puedo encararlo y junto a esa posibilidad de verlo de frente, me voy a hacer la pregunta correcta con respecto a ese huésped. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando experimentas el insomnio? Si yo le cierro la puerta al insomnio, poniendo el ejemplo que pone nuestra compañera, si yo le cierro la puerta al insomnio, pues simplemente me voy a quejar del insomnio, de lo difícil que es, de lo traumático que es para mí, de cómo afecta mi vida, cómo afecta mi salud, pero no me doy la oportunidad de preguntarme, ¿para qué estoy experimentando esta sensación de insomnio o esta situación de insomnio en esta etapa de mi vida? Mira que no estoy preguntando por qué me está sucediendo, para qué me está sucediendo, qué pasa durante el tiempo de insomnio. Listo, la respuesta es sencilla, no puedo dormir. Bien, al no poder dormir, ¿qué pasa por tu mente? ¿Cuáles son las conversaciones que tienes mientras estás en insomnio? ¿Cuál es el pensamiento recurrente? Entonces, yo le doy la bienvenida al insomnio y voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo me enteré que di positivo para COVID y me enteré de chiripa porque fui completamente asintomático, cuando me enteré de estar positivo, mi primera reacción fue, bienvenido COVID, espero continúes de esta forma y espero aprovechar al máximo el tiempo con tu experiencia. Usted dirá, a Edison, pero es que a ti no se te ha muerto nadie. No, sí, he tenido seres queridos fallecidos, gente cercana que ha fallecido, pero también está de cómo afronto esta circunstancia y le doy la bienvenida. Claro, entonces, pero ¿cómo le das la bienvenida a esto? Entonces, miren qué fácil es darle la bienvenida, como me van escribiendo aquí, a la honestidad, a la lealtad, a la unión, a la fe, a la solidaridad, pero no le doy la bienvenida a la enfermedad. Entonces, cierro la puerta a la enfermedad, por tanto, no me hago las preguntas que tengo que hacerme. ¿Para qué estoy viviendo este momento? ¿Qué cuidados tengo que empezar a tener de aquí en adelante con mi vida para no sufrir de una enfermedad? Y lo decía esta mañana, somos un sector que carga el peso de miles de familias de nuestro país. Los maestros, los directivos docentes, quienes estamos vinculados al magisterio, ojo, prácticamente no sé por qué el país entero y nuestras familias asumen que yo soy el responsable de todo, de las deudas de la casa, de los problemas afectivos. El maestro es el que primero sale corriendo cuando hay una situación financiera, es el primero que atiende a los papás, teniendo otros hermanos que probablemente ni siquiera trabajan. Es el que primero atiende todas las situaciones adversas en su casa, es el conciliador, es el que le echan sobre los hombros todo el peso. Y cuando se trata de pensar en ti, en tu bienestar, no hay tiempo, pero sí hay tiempo para los demás. Entonces, ojo, porque tarde o temprano va a llegar la enfermedad. Y me decía, y lo contaba esta mañana, un testimonio, maestra de 59 años del departamento del Magdalena, me dice, no soporto más tener que ser yo quien lleva el peso de mi hogar, de mis papás, de mis hermanos, que ya son adultos, que son grandes, pero también los mantiene a todos. Y usted dirá, pero qué bobita. O qué bobita no, ella cree que así tiene que ser. Y claro, cuando estaba pequeña,
que papá y mamá vivían en conflicto y que papá y mamá se dedicaron solo a trabajar, ella era la responsable de sus hermanos. Entonces se queda con esta información y siente que si no lo sigue haciendo, defrauda. Pero resulta que en el inconsciente lo que pasa es que si ella no lo hace, no va a tener el cariño y el afecto de papá y mamá. 59 años, no estamos hablando de una persona de 20 años, 59 años. Y como una historia y una creencia queda tan arraigada que sigo siendo fiel a un programa que no me permite amarme a mí mismo, respetarme y darme el tiempo que necesito. No me permite ni siquiera ser honesto conmigo, porque vivo en el engaño de decir que yo doy lo mejor de mí, que siempre pienso en los demás, pero cuando ya ella dice, basta, no quiero más esto, es cuando empieza a descubrir cuán poco se amaba, cuán poco tiempo se dedicaba a ella. Entonces, aquí siguen apareciendo algunas: unión familiar, comprensión, solidaridad. No le doy paso a la tristeza. Entonces, atención, mi estimada Rocío. Cuando le cierras la puerta a la tristeza, estás cerrando la puerta a una respuesta biológica. La tristeza te invita a 3 cosas concretamente: guarda silencio, reflexiona y detente en lo que estás haciendo. Cuando tú aprovechas esta información y la tristeza le das la bienvenida como huésped, no para que se quede, como huésped, vas a comprender que estás transitando por un momento que va a recargar tu vida y que te va a permitir responder con mayor oportunidad o oportunamente mejor a la situación que estás viviendo. No se rechaza ninguna emoción, mis queridos. No se rechaza, no se le puede cerrar la puerta a una emoción. Son biológicas, son evolutivas, hacen parte de nuestra esencia como seres humanos. Por tanto, necesitamos experimentarlas y comprender el mensaje que hay detrás. María nos dice, no le doy espacio a la desolación. Muy bien. Sí le doy bienvenida a la tolerancia, a la paz, a la bondad, a la asertividad. Clara, la del insomnio, precisamente ya lo había mencionado. Empatía, humanidad. No le doy cabida a la intriga, a la soberbia o a la incomprensión. Entonces piensa un poco, mi querida Flor, qué significa la intriga, qué escenarios de soberbia estás presenciando, o por qué estás experimentando, o en este momento, para qué te estás encontrando con una persona que no comprende. ¿Ves? Con una persona que no se conecta, no es empática o no tolera. Entonces, para que yo pueda encarar estas circunstancias, lo que hago es que soy una casa de huéspedes, bienvenido, entonces me encuentro con alguien soberbio y voy a preguntarme, ¿y yo qué tengo que aprender de este soberbio? ¿Qué tengo que aprender de esta persona que vive en la intriga o que genera intriga? ¿Qué tengo que aprender de esta persona que no comprende a los demás? ¿Qué tengo que aprender de un egoísta? ¿Qué es lo que me enseñan estas personas? Es que me enseñan a no comportarme así. Bueno, por lo menos hay un aprendizaje allí en polaridad opuesta. Pero adicionalmente, ¿para qué la vida te está colocando una persona soberbia? ¿O para qué la vida te coloca una persona que siembra la cizaña? ¿O que es mentirosa? ¿O que es hipócrita? ¿Ok? O que genera estrés. Entonces, si te enfrentas a estas circunstancias, pregúntate, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Para eso es que le permites entrar al huésped, para que te hagas la pregunta correcta. Y mira que el texto inclusive es mucho más fuerte. El texto te dice, acéptalos riendo a la entrada y haz que pasen al interior. Entonces, cuando me encaro a esto, me encuentro que este es el huésped que está en mi casa, puedo realmente preguntarme, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Voy a poner un ejemplo que precisamente me pasó en la ciudad de Cali, cuando estaba toda la situación social en el mes de mayo, en el mes de junio, y tuve un encuentro con rectores. Prácticamente el texto sugiere que le demos la bienvenida a la violencia, y en Cali todo el mundo está en modo rechazar la violencia o cerrarle la puerta. Pues si yo le cierro la puerta y no entra, simplemente me pierdo la posibilidad de preguntarme cómo yo estoy aportando a esta violencia. Entonces, pienso que la violencia criticable es la que está afuera, es la que está en la calle, y no me pregunto cuán violento soy en mi propia casa, cuán violento soy con mis propios compañeros y cuán violento puedo llegar a ser con mis propios hijos. Y a veces esa violencia es la promotora de lo que está pasando. Entonces, lo que está sucediendo en nuestro país, no se sienta ajeno. Pare de estarse quejando de lo que está pasando allá. Somos responsables de lo que está sucediendo. Todos somos responsables, porque todos promovemos de alguna u otra forma esa misma violencia. No, Edison, pero yo soy un ser de luz y soy un ser de paz. Bien, inclusive ya esto podría llegar a ser un acto violento.
porque te crees mejor que otro. Entonces, toda jerarquía donde tú te crees que eres mucho mejor que otro, de alguna forma te va a hacer tomar distancia de los demás, ¿ok? Entonces, ten siempre presente que cuando encaro esta situación, cuando me doy la posibilidad de aprender, puedo hacerme las preguntas adecuadas. Somos responsables de lo que estamos viviendo. Es que, ¿yo qué tengo que ver con esta pandemia? Tenemos todo que ver. Todos somos responsables de lo que está pasando. Edison, pero si fuéramos unos chinos. Bien, pero nosotros como seres humanos hemos creado toda esta realidad y en nuestro inconsciente colectivo arrastramos esa información y arrastramos esa creencia de estar separados. Entonces nos seguimos atacando, nos seguimos rechazando. Yo creo que es normal insultar. Por ahí escuchaba en estos días que el derecho al insulto. Esto es la total conciencia de creer que yo no tengo nada que ver contigo. Cuando hacemos eventos en el Ministerio de Educación o los hacemos en vivo, en los comentarios de la gente que se conecta por medio de las redes sociales, hay una breve radiografía de cómo está el país. Está el que se dedica a lanzar insultos, está el que se dedica a poner sobrenombres, está el que se dedica a poner apodos, está el que le dice a la viceministra culebrera, está el que le dice a la ministra las pechugas de 40.000. Entonces vivo en función de estar atacando, ¿ok? Y siento que eso es normal y que mi vida puede ser armoniosa insultando por ahí de buenas a primeras a todo el mundo. Ojo, ¿eh? ¿Cómo pretendes que tu vida sea armoniosa si tú promueves de por sí el insulto, la queja y el ataque? ¿Cómo pretendes que el universo sea equilibrado para ti si tú lo desequilibras con tu proceder y tu actuar? Otra radiografía. Entonces en los comentarios hay alguien que hace una pregunta y la copia y la pega 70 veces, ¿no? Esto nos pasó en un en vivo, recuerdo, del ministerio. La misma pregunta 70 veces. Cuando le responden la pregunta, la persona no escucha y simplemente saca su propia conclusión y dice, ah, claro, entonces yo soy el responsable si un niño se muere. Le explicaban jurídicamente todos los aspectos y detalles de quién era el responsable en pandemia de un contagio, pero no, él no escuchó porque él necesitaba colocar la pregunta 70 veces. Había otra compañera que también estaba dedicada a hacer señalamientos. Y está bien, eso somos los seres humanos. Usted no puede negar eso. Somos seres humanos que de alguna manera hemos crecido en un ambiente de discrepancia, de ataque, de distancia y de creernos que no tenemos nada que ver. Entonces, normalizamos un comportamiento, lo incorporamos y todavía busco la armonía sabiendo que en mi corazón hay rechazo, que en mi corazón hay envidia, que en mi corazón hay ataques, hay distanciamiento. Entonces, ¿por qué juzgas y criticas lo que está allá y no miras lo que está aquí, en tu propia experiencia cotidiana, en tu diario vivir? Muy bien, por ahí me aparecen otros textos. Tiempo de familia, esto fue muy hermoso en la pandemia y lo rescataban mucho esta mañana en el taller. Digamos que uno de los huéspedes bienvenidos es ese tiempo en familia, unita de azúcar, gracias. Ese tiempo en familia recuperado, el de los juegos. Unas maestras me decían el reencontrarme con la cocina, con los postres, el sentirme a gusto en casa, cocinar juntos, juegos de mesa. Bien, el trabajo en equipo es bienvenido, la cooperación es bienvenida. También de alguna forma me parece por aquí la generosidad también bienvenida. No tan bienvenida las enfermedades emocionales y físicas, no tan bienvenida el enclaustramiento, las restricciones, ¿no? La preocupación por la crisis. Entonces, esa es la dinámica, esos somos. Y los huéspedes, recuerden, son huéspedes, no se quedan, transitan, entran y salen, entran y salen. Cuando entran, aprendo. Cuando ingresan, aprendo de ellos. Y luego los despido. Pero no les cierres la puerta en modo que no te hagas las preguntas necesarias para comprender tus estados emocionales, para desarrollar también día a día tu educación emocional. Entonces, otra cosa que nos está sucediendo en este tiempo es que en la medida en que comprendo que soy responsable, como ya lo decía al principio, la queja pasa a un lado, el discurso victimista pasa a un lado. ¿Por qué? Porque entonces sí o sí me tengo que hacer cargo de las situaciones que estamos enfrentando todos. Eso no lo está enfrentando solo el rector o solo la secretaria de Educación. Esto lo estamos enfrentando todos, absolutamente todos. Y cada uno
con sus propios miedos, con sus propias posturas, puede ir generando un aporte que desde el diálogo abierto, honesto y sincero nos permita ir solucionando lo que necesitamos solucionar para avanzar y lograr no solo el retorno, lograr que volvamos realmente a la presencialidad por el sector, por los niños. Y repito, ¿qué tiene que pasar en las escuelas de aquí en adelante? Donde nos preocupemos por nuestras emociones, donde realmente parte de nuestro ejercicio cotidiano como maestros sea la validación de los estados emocionales de cada uno de nosotros, que entre todos vayamos construyendo esta tranquilidad, pero que tengamos y desarrollemos la capacidad de poner en común, ojo, cómo me estoy sintiendo. Desarrollar la capacidad de decir públicamente cómo me siento. Y creo que esto nos lo está regalando la pandemia. La pandemia nos está permitiendo poder llorar en público, poder expresarme en público, y esto me pasó la semana antepasada, que un maestro, habiendo perdido a su esposa, se quebró delante de todos. Y creo que tiempo atrás, ¿saben qué hubiese pasado? Más de uno lo juzgaría como débil, lo juzgaría como un poco macho. Habría muchos juicios. Creo que el estar todos en el mismo estado de vulnerabilidad nos abre la empatía, nos abre a comprendernos más y a ser más compasivos. Entonces, me aparece por aquí, damos la bienvenida a quienes se cuidan. Y ojo, Liliana, me recuerdas en un taller que precisamente lo mencionaba esta mañana, donde un profesor fue sin tapabocas. Y la razón y el argumento nadie lo sabía, todo el mundo estaba señalándolo, lo miraban, inclusive le echaron un directazo en uno de los ejercicios. Cuando hice este ejercicio de qué es bienvenido y qué no es bienvenido, algunos dijeron: no es bienvenido quien no se cuida, no es bienvenido quien no se pone tapabocas. Obviamente iba a parar el mensaje y él como si nada, estaba ahí sentado. Yo decido acercarme, nada lo dejo a mi interpretación, sino que voy y valido, y él me dice: no creo en el virus no existe, por tanto yo no uso tapabocas y tampoco me voy a vacunar. Entonces ya me tocó a mí tomar la decisión de pedirle que no trabajara en el taller junto con los maestros, sino que se sentara aislado, al fondo, bien al fondo, y no interactuara. Entonces me dice: no, yo me pongo el tapabocas. Y yo: que si quieres participar, el tapabocas es un consenso social nuevo, es un nuevo hábito, es una nueva norma, y te la exigen todos, no solo los que estamos aquí, te la exigen todas las normativas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Irte al fondo y estar aislado o estar aquí? Esa es la reflexión. Y usted va a volver a la institución educativa y va a encontrar maestros que no creen. Y eso somos. Y va a encontrar maestro que está paniqueado, que está muerto de miedo, como va a encontrar al maestro que la toma con más tranquilidad, o como va a encontrar al que efectivamente no logra sentirse tranquilo de ninguna forma. Asiste en todas las medidas, siempre va a estar experimentando esta sensación de ansiedad y de angustia ante lo que estamos viviendo. Me dicen por aquí también, no a las noticias amarillistas, no les damos las bienvenidas a las visitas negativas, no le doy la bienvenida al llanto, ojo, todo esto son regalos. Todo lo que me niego es algo que me merezco y que necesito. ¿Para qué yo le doy la bienvenida a las noticias amarillistas? Para comprender que hay personas que tienen una intención detrás de su mensaje. Y esta intención que tiene un propósito. Y yo debo comprender cuál es el propósito de este mensaje. Si yo simplemente le cierro la puerta a la noticia amarillista, no comprendo las intenciones que hay detrás, que probablemente, y esta es la paradoja, coinciden a veces con las mías. Entonces, por aquí Luz Marina nos hace una pregunta: ¿cómo no deprimirnos? Mira, Luz Marina, yo creo que las preguntas relacionadas con la salud mental y la salud emocional, más allá de una respuesta al cómo, tiene que primero asumirse la pregunta personal, y es: ¿me estoy deprimiendo? ¿Estoy sintiendo depresión? Y empezar a indagar sobre el tema, sobre todo en dos aspectos. Hay una depresión biológica, ¿ok?, que definitivamente necesita ser tratada, y hay una depresión psicológica que efectivamente depende de los estados emocionales por los que estás transitando. Es decir, que sí hay una herencia de alguna forma genética que puede hacerte más propenso a que esos genes relacionados con la depresión, relacionados con algunas hormonas específicamente,
no generen los bioquímicos necesarios y tú te sumerjas en una depresión. Entonces, primero distinguir qué tipo de depresión puedo estar yo experimentando. Segundo, preguntarme, para no caer en el juego de ponerle nombre depresión a una tristeza profunda, tengo que preguntarme si de verdad estoy perdiéndole sentido a la vida. Por ejemplo, una persona deprimida, atención a esto, pierde neurotransmisores, dejan de trabajar, entonces ya no genera dopamina, ya no genera ciertos bioquímicos que son necesarios y la vida pierde sentido. ¿Por qué? Porque no sientes ni experimentas ningún tipo de amor hacia nadie. Puedes estar casado hace 25 años y ves a tu esposa y no sientes nada por ella, no sientes nada por tu hijo. ¿Por qué? Porque es un tema, primero, neurotransmisores, primero relacionado con lo biológico, y segundo, pues pierde todo el sentido porque tú no logras percibir la realidad desde los sentimientos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está generando todo lo necesario para que te conectes emocionalmente con esta realidad. Entonces, ojo, hay que hacer un seguimiento exhaustivo y creo que debemos contar siempre con la posibilidad no solo de estudiarlo, sino de acudir realmente a un psiquiatra cuando ya yo siento que está perdiendo el sentido. Otro elemento importantísimo, Luz Marina, que no sé si está conectado con el cómo, y esto lo vamos a ver en el último episodio de este espacio de reflexión, es que tienes que indagar esencialmente si ya esto lo estás contando a alguien. ¿A quién se lo estás contando? ¿Con quién hablas de este tema? Si guardas silencio, ojo, es un arma de doble filo. Esto es para ser expresado y empezar a ser sincero y decir, yo no me estoy sintiendo bien, siento que esto perdió sentido, siento una realidad que no me conecta, yo no le veo sentido a la vida. Esto es importante. Cuando lo empiezas a contar, empiezas a darte cuenta que en tu discurso ya de por sí hay una afección que está haciendo de las suyas y que necesitas de alguna manera empezar a ser medicado. Porque la medicación no es simplemente venga y te dopamos, la medicación es devolverle la posibilidad a que tu cerebro genere nuevamente estos neurotransmisores, estas hormonas que van generando el equilibrio de los químicos necesarios para tu cuerpo. Hay un aspecto biológico, repito, pero también hay un aspecto emocional. Entonces, ¿qué situación estás viviendo para que te sientas triste o deprimido? Entonces, a veces ni siquiera eso somos capaces de compartir. ¿Por qué? Porque es que da pena. Entonces resulta que la tristeza que estoy sintiendo o la depresión que estoy sintiendo está conectada con el conflicto que estoy viviendo en mi casa a partir de una situación económica, de una situación afectiva, de una situación de infidelidad, de una situación que no logro soportar, pero que no le digo a nadie. Y ese silencio va haciendo de las suyas. Entonces es importante asumir la posibilidad de compartirlo. Por eso te reitero, más que un cómo, es encarar la situación real, no hipotética, de si yo realmente estoy transitando por una depresión biológica o psicológica y poder acudir al profesional que sea necesario. Pero solo te lo puedes responder tú. Por eso yo puedo decir, evitemos ciertos silencios, evitemos vivir circunstancias extremas, emocionales, que causan heridas. Yo podría decirte muchas cosas, pero lo mejor para poder brindar una ruta de un cómo es la historia concreta que tú estás viviendo o que la persona que ves deprimida está viviendo. Solo puedo acompañar a una persona cuando yo transito también por esos caminos, y realmente para poderla acompañar necesito saber concretamente qué puede estar sucediendo. Eso le respondería a Luz Marina con la pregunta de cómo no deprimirnos. Y repito, para que yo me deprima ante la misma circunstancia que está viviendo mi compañero que está aquí sentado al lado, es porque esto tiene que ver conmigo. No tiene que ver con la situación externa, tiene que ver con mi experiencia y esa situación que estamos viviendo. Entonces, promocionar esta educación emocional es también comprender cuáles son mis enojos, cuáles son mis frustraciones, por qué siento tanta rabia cuando sucede esto. Y eso es lo que vamos a ver ahora junto con el segundo tema, que está titulado Momento Semilla. ¿Qué es el momento semilla? Para la neurociencia, el momento semilla se llama engrama neuronal. ¿Qué es un engrama neuronal? Es un anclaje que tus neuronas precisamente generan en tu cerebro ante una situación traumática, vivida, experimentada, sea
en tus primeros años de vida, sea epigenéticamente, es decir, transmitida a través de los genes, a través de las experiencias emocionales de mis abuelos, de mis padres, sea con experiencias vividas directamente en mi infancia, en mi adolescencia. Entonces, ante una situación traumática, tu cerebro registra esta información. Registra para que tú no tengas que enfrentar momentos más dolorosos como estos. Entonces, esa advertencia, digamos, ese anclaje, esa huella neural que queda en tu cerebro, se activa a través de tus modalidades sensoriales. ¿Cuáles son las modalidades sensoriales? Pues o eres auditivo, o eres visual, o eres sinestésico. Si tú eres sinestésico, es probable que tu manera de recordar o de generar conexión con la percepción es el olfato, el tacto. Entonces es una persona que al entrar a un lugar y sentir cierta temperatura, se puede estar disparando el engrama neuronal. Una persona visual es probable que con un ceño fruncido esté evocando una situación traumática de tiempo atrás. Una persona auditiva, a través de una simple palabra, puede estar activando esa engrama neuronal y esa respuesta emocional. Entonces, cuando descubres qué es lo que verdaderamente a ti te estresa o qué es lo que verdaderamente a ti te hace reaccionar, ahí está en tus manos la posibilidad de cambiar la comprensión que tienes de esa forma de responder o de esa emoción. Vamos a poner un ejemplo. Lo que hace que tú reacciones cuando, por ejemplo, alguien pega un grito y tú pegas un salto, es un recuerdo, eso es un engrama. Es decir, los gritos están relacionados con momentos traumáticos, con situaciones difíciles, con situaciones de miedo, por ejemplo. Entonces, si en casa así el grito fuera común, el grito generaba en mí una respuesta. ¿Ves? Entonces, yo escuchaba el grito y efectivamente generaba en mí la respuesta de inmovilidad. El grito podía venir de papá, de mamá, de quien quieras, de un hermano, pero generaba inmovilidad. Hoy soy adulto y escucho un grito o que alguien alza la voz en un tono más alto al que yo estoy usando y vuelve y se activa el engrama. Pero tu respuesta ya no va a ser igual, ya no te quedas inmóvil. ¿Qué haces? O gritas más o atacas. Si te das cuenta, el detonante es el mismo, pero tu respuesta va a conectarse con el engrama que se dispara y tú vas a responder o en coherencia como respondías de niño, inmóvil, o atacando porque eso no lo podías hacer con papá. Entonces, tu respuesta al final va a generar de alguna u otra forma la capacidad de establecer o de alguna forma de estabilizar la manera más ecológica de responder a las circunstancias que estás viviendo. Entonces, ante un acontecimiento adverso, un acontecimiento difícil, un conflicto donde alguien te dice, por ejemplo, mentiroso y resulta que tu respuesta es excesiva, empiezas a gritar o empujas o das un puño, esto tiene que ver con un engrama. Es decir, que una palabra genere una respuesta determinada en ti es porque hay un momento semilla en el que eso se sembró, en el que eso apareció. Entonces, excelente la frase que dice Carlos Javier. Que me digan que lo que está sucediendo es solo culpa mía, jamás he usado la expresión culpa. Y me encanta que lo hayas escrito. Responsables somos todos, jamás culpables. Y tiene una gran diferencia. Porque cuando yo culpo, mi estimado Carlos Javier, cuando yo culpo a otro, me salgo de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque te culpo a ti. Yo no tengo nada que ver con esto, usted solucione. Y eso es como nos las hemos pasado casi toda nuestra vida, culpando a otros. Jamás he dicho culpar. Me hago responsable es, efectivamente, esto que estamos viviendo entre todos, si es nuestra responsabilidad, yo doy los aportes que necesite dar desde mi experiencia y desde mi vida. Y ahí está la clave de todo esto. Cuando dejamos de buscar culpables o de señalar culpables y nos hacemos responsables todos desarrollamos la capacidad de aportar lo que haya que aportar en estas circunstancias y desde mi alcance, desde donde yo pueda. Ustedes han aportado como maestros de pronto más de la cuenta. ¿Cuántos de ustedes compraron planes de datos con sus propios recursos? ¿Cuántos se compraron su propio computador para poder transmitir? Invirtieron de su bolsillo. Entonces, si te das cuenta, asumieron su responsabilidad y efectivamente a partir de sentirse responsables,
de su propio bolsillo ustedes han hecho todo lo posible para llegar a los niños, cosa que merece nuestro reconocimiento y de verdad admiración, porque efectivamente sabemos que cuando nuestro bolsillo se ve afectado, esto tiene un efecto dominó en nuestra propia casa. Y no es bien aplaudido por ningún ser querido, pues, que yo los recursos que tenemos destinados a nuestro propio hogar se vayan para lo que realmente es mi trabajo. Entonces, creo que ahí está la clave. No hablemos nunca de culpables, hablemos de responsables. Y la responsabilidad, cuando la asumo, desarrollo la capacidad precisamente de involucrarme en la solución. Me involucro en ella. Cuando visitaba unos colegios la semana pasada, precisamente lo mencionaba ahorita, y yo les decía a los profes, ¿se dan cuenta por dónde hemos transitado? Hemos guardado silencio de una situación que es una deuda histórica con respecto a la infraestructura. ¿Por qué nos adaptamos a esto y simplemente entre todos no construimos una realidad distinta? ¿En qué veníamos o en qué veníamos pensando? Y creo que ahí está la clave de hacernos responsables todos. Entonces, volviendo al tema del momento semilla, lo que genera que yo interprete o perciba la realidad de una u otra forma, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis miedos, tiene que ver con mi historia, tiene que ver con mi dolor, tiene que ver con mi forma de interactuar. Y ahí hay una clave importante. Es decir, yo ponía el ejemplo esta mañana, interactuando con un rector en un taller, alguien que vio la situación de interacción mía con el rector, percibió que el rector y yo estábamos discutiendo y que yo estaba incomodando al rector o yo lo estaba atacando. Eso fue lo que percibió la persona que veía la escena. Pero las demás personas que estaban en el taller sabían que yo había colocado una metodología que implicaba una respuesta única al ejercicio que estábamos haciendo. Entonces, ante lo que percibió el compañero, que era que aquí estábamos atacándonos, evidentemente esto tiene que ver con él y con su historia. Entonces, adicionalmente, por lo que alcanzó a percibir, emitió un juicio contra mí. Él decía que yo no tenía criterio racional, ese fue su juicio. Pero su juicio está basado en su interpretación, en su lectura y en lo que él percibía de una conversación de dos personas que él estaba observando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de conectarnos para poder hacer esto más gráfico con la experiencia más reciente de conflicto que usted haya tenido con alguien. Entonces, ¿cuál fue la escena de conflicto más reciente? ¿Qué pasó en esa escena? Trate de colocarse un poco fuera de la situación y pregúntese, ¿cómo fue el conflicto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué me estresó? ¿Cuál fue la situación específica que me alteró? Y le voy a pedir por favor que en el chat de los comentarios me escriba el juicio que usted emitió contra esa persona. ¿Está claro? Entonces, usted tuvo un conflicto, puede ser con su pareja, con un hijo, con un jefe, con el rector, con el coordinador o con un compañero o con un amigo. En ese conflicto se dio una situación de estrés que a usted le generó un estrés a causa de lo que hizo la persona. Usted se altera, responde emocionalmente y ahí viene mi pregunta. ¿Qué juicio emites contra esa persona que tuviste el conflicto? Esas son las respuestas que quiero ver en el chat. No la situación de conflicto, sí el juicio que usted emite. Voy a ir esperando allí qué juicios aparecen. Limítese el juicio, por favor. Esto era lo que yo discutía precisamente con el rector. Cuando le pedí el juicio, él me explicaba la historia de lo que le había generado este estrés. Entonces, la invitación es juicio. ¿Cuál es el juicio que usted emitió? Me avisan cuando ya aparezcan en pantalla comentarios o juicios. ¿Listo? Juicio ante el conflicto. El juicio, entonces, voy a ir explicando mientras van apareciendo. El juicio de por sí es una interpretación. Es una interpretación que tú haces ante lo que está sucediendo o ante el acontecimiento que estás enfrentando. ¿Bien? Cuando emites el juicio, tú, de alguna forma, experimentas
una situación o una sensación, ¿ok? Que está conectada con la información que hace que el comportamiento que observaste en el otro sea juzgado o sea señalado. ¿Está claro? Entonces, la persona hizo o dijo algo concretamente y tú emites un juicio a partir de eso que hizo o eso que dijo. Pero resulta que el juicio que tú estás emitiendo no tiene que ver con la realidad que estás observando. Tiene que ver con la información que tú arrastras a partir de tu experiencia, a partir de tu lectura. ¿Ok? Entonces, cuando tú observas ese comportamiento y se activa ese engrama neuronal que te estresa, ¿ok? Se activa ese estrés, precisamente ahí, a partir de esa situación, tú emites la interpretación de estos hechos o de este acontecimiento. Entonces yo termino interpretando, ¿ok?, lo que tú me dices y lo complemento con mi información. Entonces resulta que tu comportamiento es, o el hecho concreto es que dijiste que no estabas de acuerdo conmigo. Imagínate que eso es lo que dijo la persona, pero tú percibes que la persona te diga no estar de acuerdo, lo percibes como un insulto o lo percibes como una agresión. Entonces yo le digo a la persona, me agredió. Y resulta que me agredió es la interpretación que le doy a la frase que él dijo en la discusión que teníamos. No estoy de acuerdo, pero para mí fue una agresión. Bien, como agredí, y esa es la interpretación, ¿ok?, que yo le doy a este acontecimiento, resulta que mi interpretación genera unos sentimientos y genera una respuesta emocional. ¿Listo? Pero al ser una interpretación, lo que verdaderamente sucede en la escena es que él dijo, no estoy de acuerdo. Esto fue lo único que sucedió. Entonces, cuando describo sensorialmente y me distancio de la interpretación o del juicio, puedo descubrir exactamente qué es lo que está detonando mi respuesta emocional, qué es lo que está afectando mi respuesta. ¿Está claro? Entonces, cuando yo escucho a alguien hablar y esta persona me genera una respuesta emocional, o esta persona digo que yo la interpreto o la juzgo de esta manera, lo más probable es que no me ciña a lo que la persona dijo, sino a lo que yo estoy interpretando. Entonces resulta que la persona dijo esto concretamente, dijo no quiero, y yo esto lo interpreto como una humillación. O la persona dice públicamente, no me gusta tu forma de pensar, y yo lo interpreto diciendo que me humilló delante de todos los compañeros. Para que yo perciba la frase, no me gusta lo que estás haciendo, como una humillación, esto está basado en mi información. Esto está basado en mi historia y está basado en mis engramas, en mis respuestas emocionales. ¿Ok? Entonces, basado en esto, vamos entonces a pensar en ese conflicto y cuál fue el juicio. Yo no sé si ya han aparecido juicios por allí. Sí, ¿verdad? Ya ahí tenemos varios. Entonces, bien, perfecto. Esto es una interpretación. Muy inglés. Es tratar de solucionar mentiras con más mentiras. Esto es una interpretación, así lo interpretas tú, y es la que interpretas de lo que estás escuchando, de lo que yo digo. ¿Lo ves? Entonces, si tú dices que lo que está siendo dicho es mentira, esto está basado en tu experiencia, ¿lo ves? Esto no está basado en lo que estás escuchando, sino que interpretas y lo juzgas como una mentira a partir de lo que has estado escuchando. Entonces me aparece aquí, frustración, jamás lo tome personal. Esto es, nos lo dice Clara, y no tomarse las cosas personal, que es uno de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz y de los acuerdos toltecas. Me atrevo a decir que es lo que normalmente nos sucede. Es decir, cuando alguien dice algo, yo no solo lo tomo personal, sino que lo interpreto, mi querida Clara. Entonces, si yo lo interpreto, imagínate, me lo estoy tomando personal, pero basado en la interpretación que tengo de lo que sucedió. Y resulta que para no tomarme lo personal, de entrada tendría que tener claro que lo que sucedió no es lo que interpreté, lo que sucedió es lo que dijo la persona. ¿Qué dijo o qué hizo? ¿No? Una escena muy generadora de conflictos. Estábamos hablando, se levantó y se fue. Entonces yo hago la traducción. Me dejó
con la palabra en la boca, no me respetó, esta persona me dio la espalda, ¿cierto? Que literal se levantó, se giró y se fue. Si te das cuenta, el ejercicio, lo que sucedió realmente es que la persona se fue. Me dejó con la palabra en la boca, etcétera. Ya empiezan a hacer interpretaciones. Entonces, para no tomármelo personal, tengo que describir en primer orden y ahorita lo voy a explicar. Cuando la otra persona no acepta, cuando la persona cree tener todo el tiempo la razón y cree tener la razón todo el tiempo. Bien, esto es una forma, efectivamente, de que mi verdad la considero la única. Y resulta que mi verdad está basada, repito, en mi interpretación. Y si yo lo estoy interpretando, esto no es la verdad absoluta, es mi lectura. ¿Basada en qué? En mi percepción, basada en mi historia, basada en mis experiencias. Entonces, para que yo interprete esto como un ataque, o para que yo interprete esto como un juicio, efectivamente, tengo que ir a mis propios recuerdos, a mi propia historia. La desilusión, utilicé palabras inadecuadas, dice por aquí otro compañero, Jeremías. Entonces, tú las utilizaste, pero Jeremías, ante el acontecimiento de conflicto, piensa en cuál fue el juicio que tú emitiste hacia esa persona. Tú aquí ya estás aceptando o prácticamente estás emitiendo un juicio hacia ti. Utilicé palabras inadecuadas. Ya el juicio no va hacia el otro, el juicio va hacia ti. Pero piensa concretamente cuáles fueron esas palabras. ¿Ves? Para que tú ya de entrada digas que fueron inadecuadas, ya estás emitiendo un juicio y una interpretación. Estas palabras concretas tuvieron que ser estas y estas. Eso fue lo que sucedió y es lo que vamos a ver ahorita en el ejercicio. Juicio interpreto en muchos, no digo lo que pienso por temor a represalias. Esta es muy buena, Eliana. Guardar silencio es una respuesta, ¿te das cuenta? Es una respuesta evolutiva, porque al final prefiero guardar silencio para no generar ningún tipo de conflicto. Yo no me gusta la confrontación y resulta que también tienes que aprender a transitar por el conflicto, tienes que aprender a transitar por confrontar las situaciones, por poner límites. Entonces es mejor poner las cartas sobre la mesa. Esto puede generar represalias, es probable, pero también hay formas de decirlo y hay maneras asertivas de comunicarse que no generen ningún tipo de reacción. Entonces, pero importante, ojo, porque termino interpretando, ¿ok?, que cuando se habla voy a ser atacado, ¿ok?, o voy a sufrir. Entonces es importante identificar qué otros escenarios has vivido así para que tú hayas llegado a esa conclusión. ¿Qué es una persona intrigante y chismosa? Perfecto, entonces ahí está el juicio. Intrigante y chismosa. No se pone en los zapatos del otro. Si te das cuenta, has dicho tres cosas sobre un mismo acontecimiento, mi estimada Flor. Ahora piensa, ¿qué fue lo que hizo la persona o lo que dijo para que tú concluyas que es chismosa, que es intrigante y que no se pone en los zapatos del otro? Algo concreto pasó. Y cuando respondas a lo concreto, ¿ok?, cuando respondas a lo concreto, evidentemente vas a poder identificar qué fue lo que activó tu respuesta emocional. Porque ante el conflicto que tú estás describiendo, o el juicio que estás escribiendo de intrigante y chismosa, que no se pone en los zapatos del otro, esta persona tuvo un comportamiento específico contigo, ¿ves? Y en esa situación de estrés y en ese conflicto, ¿qué fue lo que realmente escuchaste? ¿Qué fue lo que dijo la persona? ¿Qué fue lo que te pasó en ese momento? ¿Qué fue lo que la persona hizo para que llegues a esta conclusión? Ahí está la clave, ¿eh? Y ahorita vamos a ver la descripción de los tres niveles de realidad que nos permiten comprender esto que estoy explicando. Irresponsable. Listo, Judith. Entonces la persona es irresponsable, piensa en esto. ¿Qué hizo o qué dijo? Para que tú lo consideres de esta forma. Interpretamos mal por cómo se dicen las cosas, lenguaje corporal. Este es importantísimo, Liliana, el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal dice mucho. Hoy el tapabocas nos impide a veces realmente ver la verdadera señal que hay, ¿no? No es lo mismo abrir los ojos y hacer o abrir los ojos y hacer. Todo esto son señales que se han ido perdiendo con el tiempo de pandemia, pero sí es vital identificar el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, porque Liliana, si tu modalidad sensorial preferente es visual y tú eres más visual, pues resulta que un ceño fruncido, una persona con el rostro con los labios extendidos hacia abajo o con los cachetes inflados, o una persona con el rostro rojo, puede estar generando en ti
ya de por sí una lectura y una interpretación a través de esa modalidad sensorial que es la vista. Cuando tú eres visual, son imágenes las que te activan ese engrama neuronal. La interpretación es personal, pero ante la duda es importante preguntar. Así es. Y la pregunta la vas a hacer en la medida en que te distancias del juicio y la interpretación. ¿Por qué? Porque a veces, al interpretar y al juzgar, me quedo con esa justificación para lo que estoy viviendo. ¿Ves? Entonces, saltar a la pregunta, y pongo un ejemplo, gracias por este ejemplo concreto. Estaban en una reunión, y esto fue un ejemplo que me pusieron en la semana pasada. 2 maestras, un maestro en una sala, ¿no? Y estaban reunidos, entró la coordinadora. Al entrar la coordinadora abrió los ojos e hizo y se fue. Bien. Para la maestra, la coordinadora los humilló. Para el maestro que estaba ahí, él interpretó que ella les había hecho un reconocimiento al trabajo que estaban haciendo. ¿Te das cuenta? La misma escena, 2 posturas. Entonces, ¿quién resuelve? Nadie. Uno se queda quejándose, otro se queda con la interpretación positiva de que lo que pasó estaba bien, pero nadie sale al corredor a alcanzar a la coordinadora y a preguntarle: coordinadora, como usted hizo este ruido y no sabemos qué significa, ¿nos podría por favor decir cuál es el mensaje? Esa es la clave. Tú has dado precisamente la respuesta más adecuada, porque esto es lo que no hacemos. En el taller donde el maestro no tenía el tapabocas, le mandaron indirectas, pero nadie se le acercó. No pregunto, no valido, sino que me quedo con la interpretación y me voy para mi casa enfadado con esa persona y me voy convencido de que esa persona realmente nada que ver. ¿Ves? A mí no me vienes a decir lo que tengo que hacer. Listo. Entonces, si tú afirmas, a mí no me vienes a decir lo que tengo que hacer, ¿qué juicio emites contra una persona que te dice lo que tienes que hacer? ¿Cómo la juzgas? Callar a todo no es bueno. Los docentes nos enfrentamos a juicios fuertes. Tienes toda la razón, Mónica. Y esto lo voy a reiterar aquí. Creo que se está generalizando unos juicios y unos ataques hacia el magisterio que tenemos que parar, y lo tenemos que parar entre todos, incluyendo a nosotros que somos servidores del Ministerio de Educación, a los secretarios de Educación, a los equipos de las secretarías, porque se van generalizando y yo voy sintiendo estos juicios cada vez con mayor dolor, porque no me siento valorado, no me siento reconocido. Y en ese orden de ideas, cuando se generaliza un juicio, lastimosamente cambiarlo pues resulta muy complejo. Entonces creo que también nosotros tenemos que darnos el valor y tenemos que empezar a hacer ese mismo ejercicio, que donde escuchemos este tipo de juicios sepamos también salirle al paso y dar respuestas más adecuadas. Entonces voy a explicar simplemente, ya para cerrar este tema del momento semilla. Hay 3 niveles de realidad: el primer orden, el segundo y el tercero. En el tercero yo interpreto la situación y hablo sobre los sentimientos que genera esa situación, esa interpretación. Entonces, yo digo que esta persona me miró rayado, me miró feo, me insultó y esto me hizo sentir humillado profundamente. Esto es tercer orden. Segundo orden: la persona me gritó o la persona me dijo esto y me humilló. Simplemente me quedo con la interpretación. Y el primer orden es: la persona entró a la sala y dijo: ¿es que no piensa hacer la tarea? Guardó silencio y se fue. Este es el primer orden. En el primer orden no hay interpretación. Primer orden es: llueve. Segundo orden es: llueve, qué bonito. Tercer orden es: llueve, qué bonito. Es un día que me llena de felicidad. Ese es tercer orden. El segundo y tercer orden, atención, se llama alucinación, porque estoy interpretando. Solo la realidad, cuando la describo sensorialmente, es que puedo encontrar el momento semilla. Entonces, ¿cuál es en el conflicto que traes a mi mente ahora? ¿Qué es lo sensorial? ¿Qué fue lo que percibí? No, que percibí que la persona, lo que sucedió fue esto. Se sentó en la sala, me miró fijamente a los ojos, frunció el ceño y me dijo: no te lo vuelvo a perdonar. Se alzó y se fue. Esto es lo que sucedió, ¿lo ves?
pero entró, me miró feo, me alzó la voz y para remate me dio la espalda y me abandonó. Todo esto es la interpretación que tú haces del acontecimiento que sensorialmente no tiene ninguna interpretación. Y solo cuando describes la realidad en primer orden es que puedes encontrar el engrama neuronal que se disparó a partir de tu situación de conflicto. ¿Ok? Es en la descripción sensorial que puedes encontrar el momento culmen de tu estado, de tu respuesta emocional. Entonces, en este caso, ella llegó a la sala, yo estaba sentado en la sala, me miró fijamente, frunció el ceño, dijo, no te perdono una más, se levantó y se fue. Te pregunto, ¿cuál es el momento de mayor estrés para ti en toda esta escena? Entonces la persona me dice, cuando se levanta y se va. Yo, bien, aquí ya tenemos un engrama. ¿En qué otros episodios de tu vida una mujer se ha levantado, te da la espalda y se va? Y vas encontrando el hilo conductor de los episodios que te van a conectar con el momento semilla, el momento en que esta respuesta se activó. Es desde lo sensorial que puedo encontrar entonces una forma de comprender emocionalmente de manera distinta lo que estaba experimentando. Cuando le pregunto, ¿qué sentiste entonces cuando la persona se levantó y se fue? Y él me dice, profunda tristeza, usando el adjetivo profundo, profunda tristeza. Entonces, y buscamos los engramas, nos encontramos que efectivamente fue la última vez, la escena en la que por última vez vio a su madre. Cuando de casa, ante un conflicto con papá, ella se levanta, se va y él más nunca volvió a ver a mamá. Esto queda instalado como un evento traumático, como un evento doloroso, queda el anclaje neuronal, queda el engrama, y resulta que ya con su pareja, en una situación distinta, años, muchos años después, cuando él ve esta escena, él experimenta nuevamente el abandono de mamá. Esto es un engrama, este es un momento semilla que se activa a partir de una experiencia. Y cada vez que respondemos emocionalmente, estamos evocando circunstancias que vienen de otros momentos de nuestra propia vida. Entonces, ¿para qué nos sirve comprender esto? Para saber que ya yo no estoy repitiendo esa escena, que estoy en otro momento y que puedo manejar una emoción diferente. Pero para poder identificar esa emoción, no puedo estar desde el juicio o desde la interpretación. Porque si estoy interpretando o estoy juzgando, estoy alucinando. Entonces no logro ver exactamente qué es lo que me estresa y qué es lo que debo solucionar porque es el estrés que tengo. Cuando ya comprendo de dónde procede, ya amplío mi comprensión y puedo cambiar mi emoción. Porque al final puedo siempre restablecer o reconciliarme con esa propia historia de abandono que simplemente sigo reiterando en mi vida a través de mis actos, a través de manera inconsciente, a través de mis comportamientos, a través de mis hábitos. Entonces, ya llevamos estos dos momentos, ya vamos a cerrar con el tercer momento. El primero, repito, hablar de educación emocional, hablar de huéspedes, hablar de las emociones como huéspedes. El segundo, hablar de este momento semilla, el momento en el que las emociones se arraigan y que efectivamente me llevan a responder de una u otra forma. Y este tercer momento relacionado con la ansiedad. Vamos a hacer un ejercicio, voy a hacer unas preguntas y simplemente, por favor, si usted responde de manera afirmativa a una de estas preguntas, es porque está experimentando algún trastorno de ansiedad, ¿ok? La primera dice así: ¿tienes reacciones físicas que no sabes explicar? ¿Sientes miedo cuando aparentemente no pasa nada? ¿Vives como en estado de alerta? ¿Te preocupa el futuro? Si respondes afirmativamente a una de estas preguntas, estás transitando, no por necesariamente un trastorno de ansiedad, pero sí estás experimentando la ansiedad. Y la ansiedad entonces es que puedo estar sintiendo taquicardia, puedo estar sintiendo opresión en el pecho, puedo estar sintiendo un nudo en el estómago, que parece que a nadie más le pasa lo mismo, pero a mí me está dando esta situación que no logro explicar. Es como si tuviese un miedo, ¿ok?, en situaciones en las que no tendría por qué tenerlo. Esto es ansiedad. Y esto está pasando mucho en el sector.
Somos la única especie del planeta que se angustia y se preocupa por cosas que no están pasando. ¿Ok? Concluimos de alguna u otra forma que la escuela es el lugar más peligroso. Eso fue una conclusión que sacamos entre todos, que la escuela es un lugar peligroso. ¿Por qué? Porque todo abrió y vamos a ello, pero a la escuela no. ¿Sí es claro? Pero si yo concluyo esto, ¿basado en qué? ¿En qué me estoy basando para sacar esta conclusión? Sé que esta frase genera mucha polémica. ¿En qué me estoy basando para pensar que en la escuela sí nos podemos morir? ¿En qué estoy pensando? ¿De dónde saco esta información? ¿De qué experiencias? ¿Es que acaso tenemos experiencias donde esto haya sucedido? Y allí va generando, a partir de una idea que se expande y se genera, porque ¿qué pasa si hubiésemos sembrado que la escuela es el lugar más seguro? Pues antes que abrir bares y restaurantes, abriríamos las escuelas, si esto hubiese sido un poco lo que a nivel general todos decíamos. Pero como se instala esto, evidentemente esto genera un miedo, una respuesta, una alerta de estar en peligro, y la sostengo, pero es sobre una idea a futuro, ¿sí es claro? Es decir, si yo me estoy preocupando por lo que va a suceder, estos son, en muchas ocasiones, son recuerdos. No vaya a creer que nosotros a la pandemia, porque no hayamos vivido una, no tenemos miedo. El hecho es que en nuestro inconsciente colectivo, la humanidad, nuestro país, ha pasado por otras pandemias y también tenemos esa información, tenemos ese miedo instalado y tenemos de alguna forma en ese inconsciente colectivo la preocupación genuina de poder morir. Pero entonces, ¿dónde efectivamente están mis pensamientos? Tengo que cuidarlos. Y tengo que cuidarlos porque mi inconsciente no distingue si está pasando aquí y no distingue si es un pensamiento. El inconsciente no distingue si son pensamientos o es la realidad. Todo lo que pasa por mi mente genera una respuesta y sobre todo puede generar una respuesta de ansiedad. ¿Ok? Entonces, voy a compartir con ustedes 5 caminos que nos permitan dar respuesta eficaz a esta ansiedad que puede estar pasando. ¿Ok? Entonces, nos preocupamos más por lo que pensamos que por lo que es real o lo que sucede. Tal cual, como lo has dicho tú, agrego algo. El pensamiento se convierte en el peor enemigo, porque llega en cualquier momento. Puedo estar pensándolo y sin darme cuenta, a veces sin darme ni siquiera hacer conciencia que lo estoy pensando, ya estoy generando en mí una cantidad de respuestas biológicas, emocionales, el sistema nervioso se activa, mi sistema inmunológico se ve afectado. ¿Por qué? Porque voy a través del pensamiento generando esta ansiedad. Entonces, qué importante, primer camino para responder a la ansiedad es observar los propios pensamientos. ¿A qué te invito? A que cuando estés sintiendo esta respuesta física, esta taquicardia, este sudor en las manos, este nudo en el estómago o presión en el pecho, pregúntate, ¿qué está pasando por mi mente? ¿Cuáles son los diálogos internos que tengo? ¿Qué estoy diciendo en este momento? ¿Cómo estoy? ¿Qué significado le estoy dando a esto? Y a veces es tan sutil. Yo compartí esta mañana un ejemplo del maestro que todos los días veía el noticiero y a las 2 de la tarde le entraba la misma ansiedad, todos los días le entraba el mismo corazón acelerado. Claro, sin darse cuenta, en el momento en el que el noticiero muestra las escenas trágicas del COVID, él se activaba esta aceleración del corazón. ¿Por qué? Porque ya había perdido un ser querido. Entonces, cada vez que él veía esta información, volvía y experimentaba el mismo estrés, la misma respuesta. Entonces, observa tus pensamientos, tus diálogos internos y busca identificar con qué diálogos te estás identificando o te estás conectando, porque esa alerta se va a encender. Y ahí es donde te haces la pregunta, ¿qué me estoy diciendo? Segundo, expresarnos. Ya yo lo mencionaba ahorita con la pregunta de cómo no deprimirnos. Hay que poner en palabras la emoción. La mejor forma de normalizar o de consumir una emoción es normalizarla precisamente sacándola a la superficie en modo de palabras. Póngale palabras a la emoción, cuente exactamente lo que usted está viviendo, saca fuera lo que estás experimentando. Solo el hecho de guardarte dentro un pensamiento de sufrimiento hace que éste se multiplique. Pilas con eso. Te guardas para ti un pensamiento de sufrimiento y este se multiplica y se multiplica y te va afectando cada vez más y de manera silenciosa.
Entonces no nos damos el permiso de compartir lo que nos pasa y eso nos termina aislando de los demás. Lo que realmente te invito es a que lo pongas afuera, te conectes con el otro y efectivamente en ese compartir vas dándole palabras a la emoción o a lo que estás experimentando para así también ir disminuyendo la ansiedad. Tercero, dejar de juzgarte. Dejar de juzgarte porque pareciera a veces que no tienes derecho a estar triste. Te obligas a comportarte normal cuando estás muerto de miedo. Te obligas a fingir ante los demás cierta forma de actuar cuando en el fondo tienes una profunda tristeza. Entonces, deja de juzgarte. Está bien también ser vulnerable. Está bien también experimentar la incertidumbre. Está bien experimentar la tristeza. Además, cuando te da garrote y te culpas, estás distanciándote de la posibilidad de comprender hacia dónde tomar las decisiones más oportunas para sentirte mejor. Deja de juzgarte, y esta es una invitación que me parece muy bonita. Obsérvate con curiosidad e inocencia, como observador externo. Obsérvate con curiosidad e inocencia, como observador externo de tu propia realidad. Cuando logras observarte qué está pasando en ti, qué situaciones estás viviendo, un poco esta postura fenomenológica donde me salgo del problema y observo, ahí empiezo a descubrir algo mucho más amplio o incluso a descubrir cuál es la intención, qué me moviliza a actuar de esta forma. Entonces es fundamental para rebajar la intensidad de los síntomas de la ansiedad el dejar de juzgarnos. Así que ser observadores. Soltar el control. Cuarto, soltar el control. Ser tú mismo. Estamos muy pendientes del qué dirán, lo que pensarán los demás, que nos olvidamos inclusive a veces de quiénes somos. Si nos ponemos una máscara frente a nuestros padres, frente al jefe, frente al rector, me pongo una máscara frente a mi pareja, ¿ok? Porque quiero que todo el mundo esté contento. Entonces quiero tener a todo el mundo contento porque esto es una forma de mantener también el control. Quiero controlar lo incontrolable. Quiero tener el control de todo. Entonces nos podemos preguntar aquí, ¿qué es lo que quiero cambiar? ¿O a quién quiero cambiar? ¿Hay algo que estamos haciendo sin querer hacerlo? Entonces suelta esa necesidad de control que obviamente sé que es biológica, porque el cerebro ante el mínimo control de la situación te permite estar en paz, porque siente que es lo más ecológico para sobrevivir. Entonces tener el control casi que es una acción biológica, pero la invitación es a que sueltes un poco esa necesidad de tener todo bajo control, de ser tú el que maneja todo en tu casa, lo de tus hijos, cómo piensan tus hijos, y quieres estar teniendo contento y satisfecho a todo el mundo, y esto lo que hace es que va sembrando la semilla de la ansiedad día a día y de manera silenciosa, pero muy dañina. Y finalmente, pasar a la acción. Si sentimos ansiedad habitualmente en un determinado lugar o a una determinada hora, puedes empezar a indagar qué peligro esconde esa situación. Pregúntate para qué estás viviendo esta situación de esta manera y sobre todo, qué puedes cambiar de esa situación. Pasar a la acción, de hecho, es el camino más ecológico para poder superar los conflictos y los traumas. Entonces, simplemente antes que quedarte inmóvil ante una situación de ansiedad, pregúntate, ¿y qué tengo que hacer? ¿Para qué estoy viviendo esto? Cada situación de ansiedad es una oportunidad para descubrir muy probablemente aspectos de tu propia vida que estaban escondidos, porque tú sigues interpretando el mundo a partir de tus recuerdos, te generas estas respuestas y la ansiedad ni es mala ni es buena. La ansiedad es una alerta de que estás en peligro. Entonces, busca la forma de poderle expresar, de poderle poner palabras y de poder tomar las decisiones que tengas que tomar. Decisiones coherentes, decisiones que te den tranquilidad, no engañándote, no mintiéndote, no viviendo circunstancias fingiendo ante los demás que todo está bien. También somos vulnerables y necesitamos aceptar nuestro dolor, necesitamos aceptar nuestra vulnerabilidad, necesitamos aceptar nuestra debilidad. No hay que seguir fingiendo. La pandemia nos está dando ese regalo. Creo que como sector podemos empezar a ser sinceros con nuestras propias emociones y compartirlas. Creo que esto es vital y esa acción te da la tranquilidad de poder estar en un movimiento que te va sacando y tomando distancia de esa ansiedad. Y quiero cerrar simplemente con una invitación. Siempre puedes ser observador de tu realidad.
puedes observarte en medio de los conflictos, observar tu cotidianidad, observar tus pensamientos, observar tus juicios, observar tu accionar cotidiano. Simplemente al observarte, sé compasivo, da las gracias y vas a empezar a poder observar al otro no desde el juicio, sino desde alguien que genuinamente, como tú, también está buscando su propio interés o su propio bienestar. Detrás de todo accionar humano hay una intención y no necesariamente es negativa. Hay una búsqueda por recibir algo del universo, recibir algo a partir de mi accionar. Un grito, un empujón, está buscando algo y está buscando algo que está allí en mi inconsciente. Cuando nos reconocemos en esa misma necesidad y en esa misma búsqueda, nos conectamos y comprendemos que estamos en el lugar correcto y con las personas correctas. Comprendemos que no existen las personas tóxicas, que existen personas que se comportan de cierta forma porque están buscando algo, buscando reconocimiento, buscando aceptación, buscando protección, que es de pronto lo que tú también estás buscando de otra forma, de una manera distinta. Todos estamos en esa búsqueda. Desde dónde la quieres buscar, al final es tan inconsciente la información que unos usan este camino y otros usan otro. Pero la escuela recoge ambas experiencias. En nuestra escuela van niños de la hijos de la policía, hijos de víctimas de la violencia, van personas de distinto color político, van hijos de personas con ideologías diferentes. ¿Y qué hacemos? ¿Promovemos una? ¿Opacamos otra? ¿O armonizamos y buscamos la forma de aceptarnos entre todos? Voy a leer algunas frases por aquí del chat. Hay que ocuparse más que preocuparse. Creo firmemente en eso, Nidia. A eso me refería con hacerse cargo y hacerse responsable. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Así es, el dolor está, la tristeza está. Cómo lo vivo va a depender de ti, va a depender de qué lectura haces. Clara nos dice, y cuando la parte física, problemas osteomusculares, te impiden dar lo que te exigen, entonces ahí vienen varias preguntas, ¿no? Imagínate que tú estás viviendo no sé si esto está relacionado con pasar a la acción, pero si la parte física te impide dar lo que te exigen, entonces yo tengo que buscar todos los medios y las formas posibles para que esto también sea comprendido. Yo no me puedo quedar simplemente diciendo que me están exigiendo a pesar de que yo estoy así. Tengo que buscar los caminos que me permitan dejar muy en claro qué es lo que verdaderamente estoy viviendo, no solo en términos médicos, ¿no? En términos emocionales, en términos de mi vida. Entonces, yo sí considero que cuando surgen problemas osteomusculares, recuerde siempre que al final nuestros síntomas físicos tienen una alta conexión con nuestra vida emocional. Y todos los problemas osteomusculares están relacionados con movimiento precisamente. Cada vez que surge la posibilidad de un cierto movimiento hacia alguna situación, se activa probablemente esto. Te comparto la experiencia de una gran amiga que sufre de fibromialgia, ¿no? Que es esta enfermedad degenerativa donde los dolores son precisamente musculares, en las articulaciones, y es algo increíblemente doloroso. Y ella precisamente se daba a la lucha de que nadie se enterara de sus dolores, ¿no? Que nadie se enterara de sus dolores, que ni su familia se enterara. Y en un proceso de indagación encontrábamos que cada vez que venía o estaba a punto de tomar una decisión que implicaba movimiento en su vida, reaparecía el dolor. ¿Qué tipo de movimientos? Movimientos con respecto a su vida afectiva, movimientos con respecto a su vida marital, y esto le llevaba a activar esto. Entonces, es importante siempre estar, yo creo que en dos líneas, mi querida Clara. Una, toda la parte evidentemente socioocupacional, laboral, que hay que obviamente determinarla, pero también la capacidad de indagación, el poder hacerte las preguntas necesarias de si yo estoy viviendo esto cómo se conecta y cuáles son los estados emocionales por los que estoy transitando. Entonces no es solamente un tema genético o un tema hereditario, también puede ser un tema o una posibilidad de indagación. ¿Cuándo experimento mayor adversidad con este síntoma? ¿Qué experiencia vivo cuando este síntoma está? Y creo que esa indagación también es un regalo bellísimo de comprensión que está relacionado con el arte de empezar, que es ir hacia adentro y darle forma a lo que está adentro. Cuando le doy forma, voy comprendiendo un poco más de mi realidad.
Simplemente darles las gracias por esta atención, por estar conectados allí, por su participación activa. Realmente mil gracias. No estamos aquí para aceptar todo lo que está siendo dicho, estamos aquí para dialogar, y realmente, aunque las redes no nos lo permiten, esa interacción cotidiana que sí permite la presencialidad, donde podemos dialogar tú a tú, sí darles inmensamente las gracias, inclusive por discrepar y por efectivamente generar la posibilidad de descubrirnos pensando distintos. Eso es lo que más nos une. Si hay algo que nos une a nosotros hoy en la vida, es que somos diferentes, pensamos diferente, y desde ahí podemos conectarnos también en esa aceptación, porque eso es lo que estamos viviendo, aceptarnos recíprocamente. Así que mil y mil gracias, un abrazo fuerte. No sé si hay más preguntas, si en las redes hay más comentarios. Bueno, un abrazo para todos y espero verles pronto presencialmente en una próxima ocasión. Cuídense mucho.